muy buenas tardes, colegas. Gracias, presidente. Un saludo especial, ministra. Un saludo para usted, para su equipo, para todos los congresistas, a los medios de comunicación. En primer lugar, debo decir que esta es una moción de censura donde firmamos 24 congresistas, 24 senadores de diferentes partidos. A todos ellos un agradecimiento por haber permitido llegar a este debate. Y hoy quiero presentarles a ustedes y especialmente a los colombianos este debate, porque será fundamental para el presente y el futuro de nuestras familias. Comienzo diciendo que es evidente que este gobierno le declaró la guerra, literalmente, al sector minero energético. ¿Y por qué hablamos de este sector? Hablamos de este sector, si me ayudan, que vayan cambiando, Andrés, de pronto, Andrés, ¿por qué es importante? Le pregunto un favor al equipo técnico si me ayuda a eso, gracias. ¿Por qué es importante hablar de esto en este momento, senador Gómez Amín? Porque el sector minero energético es transversal a las dos preocupaciones centrales de los colombianos, la crisis económica que estamos viviendo y el problema de inseguridad. Frente a la crisis económica, el mal manejo del sector minero energético causa problemas económicos, pero es evidente que la inseguridad en Colombia está poniendo en riesgo este sector. Así las cosas, también es oportuno mencionar en este momento que no podríamos seguir abordando este tema sin hablar de una transición justa. La pregunta de fondo para la ministra y para el gobierno es ¿justa para quién? Pero evidentemente debe ser justa, responsable y gradual, teniendo en cuenta los 500.000 empleados del sector, a los departamentos que viven de las regalías, a los colombianos que reciben los programas sociales financiados por este sector y particularmente a los 52 millones de colombianos que necesitamos un país sostenible fiscalmente. Y yo hablaba con algunos senadores en esta semana y me decían, Miguel, es muy importante el debate, pero también hay otros temas. Yo les decía, sí, pero por lo menos nosotros desde el Centro Democrático vamos a plantear aquí ante los colombianos y dejar constancia de nuestra responsabilidad histórica, de no dejar pasar este debate en vano, porque ya hemos tenido varias oportunidades. No podemos olvidar que aquí varios de los congresistas de este Senado lideraron varios debates en contra de la ministra al comienzo del gobierno. No podemos olvidar que ya se hizo una moción de censura o un debate de moción de censura en la Cámara, pero sigue habiendo hechos fundamentales para traer a este Congreso. Ministra, enhorabuena, usted nuevamente plantea, después de varios, diría yo, desaciertos, diciendo cosas que generan y profundizan la incertidumbre, usted nos dijo con unos ministros hace unos días que la transición debería tener en cuenta los mayores, es decir, que la transición energética era una prioridad, y en eso coincidimos. Y dijo que debía tener 5 parámetros para poderla llevar a cabo. Primero, mayores inversiones en energías limpias y descarbonización. Segundo, que debía haber una sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles. Tercero, que debería haber mayor eficiencia energética, que debería haber decía usted, una diversificación de exportaciones, decía usted que debía tenerse en cuenta el marco fiscal, etcétera, etcétera. Mi primera pregunta, ministra, es ¿cuánto tarda eso? Porque yo coincido con usted, si la transición energética es el resultado de una serie de criterios técnicos objetivos, bienvenida. Quisiera preguntarle qué hay sobre eso, qué tiene usted, qué informes tiene, que nos digan a nosotros en qué va la diversificación de exportaciones. Porque, ojo, compañero David Luna, uno puede diversificar las exportaciones de dos maneras, o manteniendo el petróleo, el carbón, y subiendo otras, o disminuyendo las que nos dan la plata y igualando por debajo, senador de la calle. Ahora, es evidente que el gobierno quiere ir por la transición energética, y nosotros estamos de acuerdo, pero lo que es importante decirle al país es que no comienza con este gobierno. En la siguiente diapositiva nos damos cuenta, entre otras cosas, de otro de los osos, si me permiten la palabra, que hizo el presidente Gustavo Petro, que salió a reclamar como propio el éxito de este informe de Climate Action Tracker, que básicamente reconocía que Colombia era uno de los países que más ha avanzado en políticas y en compromisos en esta materia, y el gobierno
actual lo reclamó como propio. ¿Por qué traigo esto? Porque al César lo que es del César. La transición energética en serio comenzó en el gobierno anterior y bienvenido todos los esfuerzos del gobierno Petro. Ahora, aquí tengo algunos datos, no me voy a demorar leyéndolos, pero esto es en qué va la transición energética. Pero siguiente, arranquemos con la carne. Aquí el gobierno, especialmente la ministra y el presidente, nos ha metido en un falso dilema, colegas, en si hay que promover el sector minero energético o si hay que combatir el cambio climático. Mi posición es que los falsos dilemas, senadora Lozano, no son útiles para la política pública. Los falsos dilemas nos ponen entre dos posiciones absolutas que nos hacen imposible tomar decisiones con base en evidencia. Y por eso lo que hay que entender es realmente la dimensión del dilema que nos está planteando el gobierno. Así las cosas, para que entremos en materia y veamos la proporción, yo quiero que tengamos todos claros que Colombia hoy produce el 0.3% del gas natural a nivel mundial y consume lo que produce, 0.3%. Del petróleo produce aproximadamente el 0.8% y consume el 0.4%. Del carbón produce menos del 1%, podría estar entre el 0.8 y el 1%, y consume el 0.1%. Pero además, si habláramos de emisiones, es evidente que Colombia representa entre 0.2 y 0.4% por ciento de las emisiones de carbono en el mundo. Y de Colombia, el 1% las producen estos sectores. Por ende, como ustedes ven en la columna de la derecha, el gas, el petróleo y el carbón, básicamente en las emisiones que producen en la producción son completamente, diría yo, irrelevantes para la generación de emisiones de carbono a nivel mundial. Ahora, si habláramos de agua, ojo a esto, la demanda de agua, la minería y el petróleo representan entre ambos casi el 3% de la demanda de agua. Y en la huella hídrica azul sectorial, es decir, el agua que toman y no devuelven, el petróleo y la minería representan más o menos el 2%. Hay otros sectores que representan esa demanda o esa huella hídrica. Ahora, eso no quiere decir que hay que perseguirlos, quiere decir que hay que entender la dimensión de del debate en el que estamos. Y entonces, así las cosas, lo que hay que decir es que pase lo que pase con Colombia, el mundo entero va a seguir utilizando, por lo menos hasta 2050, como ven aquí, la producción de carbón y petróleo. Entonces, yo todavía no entiendo el afán de este gobierno de pegarse un tiro en el pie, si se quiere, cuando el mundo entero no lo está limitando. Es más, colegas, este dato es fundamental, senador Amin. Hay 28 países en el mundo que producen más de 400.000 barriles al día de petróleo. 28, solamente 28. Colombia hoy produce más o menos 750.000, ministra. De esos 28 no hay un solo país que esté atacando su producción de petróleo, ninguno. Pero ojo, hay 8 países en el mundo que están activamente restringiendo o atacando la producción de petróleo. De esos 8, 3 no producen un barril diario. Y hay 2 que mencionan mucho algunos de los defensores de este gobierno, Dinamarca y Francia. Senador de la calle, Dinamarca produce 63.000 barriles diarios, nosotros 750.000. Fácil así decir que no los necesitan, pero ojo a esto, prohíben la extracción de petróleo a partir de 2050. Incluso Dinamarca, con 63.000 barriles diarios, prohíbe a partir de 2050. Nosotros estamos diciendo pues que es a la vuelta de la esquina. Francia produce 13.000 barriles diarios y va a prohibir la extracción de petróleo después de 2050. Siguiente. Así entonces, con todo respeto, ministra, usted utilizó, entiendo, una teoría defendida por el presidente del decrecimiento. Y pues yo aquí lo que voy a decir es que el decrecimiento está generando una crisis económica. Así como acabo de decir que para el mundo entero es irrelevante si Colombia deja de producir petróleo, gas o carbón, resulta que en cambio para Colombia es fundamental si lo llegáramos a dejar de hacer. Perdón, Clarita, mi presidenta de la comisión, a quien aprecio y respeto. Yo pues me hice a este lado, pero si la ministra prefiere, me hago allá. ¿Prefiere que me haga allá o aquí está bien? Gracias, ministra. Continúe, senador Miguel. Entonces, gracias, viceministro.
igual de contundente que con los jóvenes de la primera línea y el SMART. Amigo ministro, le voy a decir una cosa. Colombia sí se afecta gravemente con la decisión de apagar este sector. Representa el 15% de los ingresos, el 55% de las exportaciones, el 26% de la inversión directa, 500.000 empleos. Colegas, los que son de regiones que reciben regalías, más de 42 billones en regalías, ¿vamos a dejarnos pegar este tiro en el pie o en la cabeza? Es más, colegas, yo quisiera plantearles lo siguiente, y es, hoy ya estamos viendo los efectos de cómo se está afectando esto y cómo nos está afectando en la economía, y lo voy a mostrar, pero ojo a esto. Dicen que el petróleo y el gas se reemplaza facilito. Dicen, senador Mereg, que es que el petróleo lo reemplazan fácil con el turismo. Bueno, si usted quisiera reemplazar el ingreso del sector minero energético con el sector agropecuario, tendría que multiplicar por 25 veces, 26 veces ese ingreso. Si usted quisiera, ministra, reemplazar el ingreso del sector minero energético con el turismo, tendría que reemplazarlo 46 veces. Y si lo quisiera hacer con la industria, por 4 veces. Ahora, si lo quisiera hacer con el tema, con las exportaciones, tendría que entonces aumentar en 8% las exportaciones agropecuarias, en más de 5 veces el turismo y en 2 veces la industria. Siguiente. Y ojo a esto, colegas, hoy estábamos votando el plan de desarrollo, claro, con mi voto negativo. Pero miren esto, ministra, ¿cómo es posible que el único sector de la economía colombiana que decrece los 4 próximos años es el sector de minas y energía? Es decir, el decrecimiento era en serio. ¿Y por qué lo menciono? Porque las proyecciones de crecimiento económico, senadora Lozano, no son buenas para el próximo año. El Banco de la República está diciendo que crecemos probablemente menos del 1%. Es más, si el decrecimiento en este sector es real, podríamos tener un crecimiento negativo o decrecimiento en el Producto Interno Bruto el próximo año. ¿Quiénes se afectan? ¿Las multinacionales? No, las familias colombianas. Siguiente. Ahora, ojo a este mico en el plan de desarrollo, colegas. Comisiones terceras y cuartas que hoy votaron la mayoría y colegas que viene para la plenaria. Nos dijeron en la reunión de ponentes, concejal Ciro, usted que es uno de los que peleó este tema, el artículo sobre la prohibición del carbón a gran escala, de la minería a gran escala, se eliminó, ¿correcto? Pero ojo a esto, sacan del articulado un artículo que prohíbe la minería a gran escala, pero en las bases del plan queda esta frasecita. Siguiente. Queda esta frase. Entonces, quitan el artículo, pero dejan en las bases que se va a prohibir la minería a gran escala. La exportación de carbón representa el 17% de nuestras exportaciones. La Guajira, senador de Luque, aquí le están prohibiendo la explotación de carbón. No sé si usted está de acuerdo o no, pero lo están haciendo. La pregunta es si las familias de La Guajira se van a sentir mejor o no, si eso sucede. Y eso para los amigos del Cesar es otro problema también importantes productores de carbón. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias? Por ejemplo, primero, ¿cómo es posible que la empresa más importante colombiana, Ecopetrol, y no por malos rendimientos, sino por la incertidumbre, sea la empresa petrolera que más está perdiendo valor en el mundo? ¿Sabían ustedes que después de ganar utilidades históricas, y es la empresa con más pérdida de valor en el mundo, en petróleo, quiero decir, petrolera? Y además nos dice hace 2 días, si no estoy mal, el presidente saliente que están politizando la empresa. Y yo me pregunto qué está detrás de eso. Porque además, evidentemente, ministra, yo otra pregunta que le quiero hacer concretamente es, cuando usted plantea o sugiere que no debe haber nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, ¿eso incluye Ecopetrol? ¿O eso incluye solamente lo que sería la ANH? Porque, colegas, Ecopetrol representa el 75% de la industria aproximadamente, tiene la inmensa mayoría de las áreas, y senador JP, Ecopetrol puede explorar si quiere. Entonces la pregunta que yo le haría a la ministra es, ¿va a decirle usted a la Junta Directiva de Ecopetrol que deje de explorar?
y el detrimento? ¿O será que en 4 años, cuando llegue alguien sensato a decir, oiga, es que perdimos N billones, ¿qué vamos a hacer? Siguiente. Esto es lo que vamos a perder por cuenta precisamente de las acciones que está tomando el gobierno. 170 millones de dólares, particularmente en el recorte de la inversión, es decir, las empresas ya dijeron, yo recorto esta plata, ya no invierto para exploración de petróleo y gas, y 200 millones de dólares en menores recursos también de estas empresas. Ahora, alguien me dirá, ¿qué importa? ¿Saben ustedes por qué las empresas privadas son importantes en este sector o no? Resulta que inteligentemente Ecopetrol se queda con la parte del sector que mayores utilidades generan y menor riesgo. Y la parte de mayor riesgo, que es la exploración, se la da a los privados, donde corren el mayor riesgo. Ahora, Ecopetrol, si no estoy mal, usted me puede de pronto excusar la imprecisión, pero entiendo que estuvo de aliado o de socio de una compañía alemana con la que hizo exploración. ¿Y saben ustedes cuánta plata recibió Ecopetrol de esos 0? Es decir, el riesgo que corrió Ecopetrol explorando petróleo es el que corren los privados aquí, y les quieren cerrar la puerta para que hagan una labor fundamental, evidentemente, pero evidentemente muy riesgosa. Siguiente. Ojo a esto. Yo le dije al ministro de Hacienda estos datos más o menos hace 4 meses, 3 meses, recuerda Ciro en la Comisión Económica, y de manera eufórica me dijo que yo era un mentiroso. Tuvo que salir Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, a decir exactamente lo mismo. Básicamente, ¿qué se dice aquí? Si bien el mundo entero ha tenido una coyuntura que ha llevado a mayor devaluación, a Colombia como en la región, no se explica el 100% del fenómeno. Miren ustedes cómo se comportan todas las monedas de la región, Brasil, Chile, México y Perú, con una casi que devaluación inicialmente al final del año pasado, pero empiezan a revaluarse este año, pero Colombia sigue disparada en la devaluación. Si Colombia tuviera hoy el peso con la devaluación de Perú, tendríamos $1 a 4.000 pesos. Entonces, lo que es evidente es que hay un contexto de incertidumbre política, que buena parte generan las malas decisiones o la incertidumbre en este sector. ¿Dicho por quién, senador Mauricio Gómez? Por el ministro de Hacienda, que tuvo que llamarle la atención, y digo con mucho respeto, a la ministra de Minas, a decirle, usted nos está generando incertidumbre, espere, nosotros sí vamos a seguir explorando, como dijo el ministro. Siguiente. El aumento de primas de riesgo y los CDS. Para no demorarnos, lo que les quiero transmitir es, hoy Colombia le demuestra a los mercados internacionales mayor riesgo país. Y la causa principal, de acuerdo a los expertos, es el sector de que mayores divisas genera para Colombia. Es decir, la fuente principal de dólares para Colombia es este sector, y es donde más incertidumbre hay. Siguiente. Esto solamente es para mostrar cómo esto va en el contexto económico del país. El peor desempeño del mercado de valores de la región, Colombia. Como ven, realmente sobresaliente, para mal, ese desempeño. Siguiente. Aquí, muy importante, la gente está sacando la plata de los test. Miren ustedes cómo en esta tendencia no se alcanza a ver la última barra por la persona de señas en esta transmisión, pero seguramente lo están viendo en televisión, gracias. Y tuvimos una masiva venta de test precisamente por esa incertidumbre que ahí se genera en este país. Siguiente. Ahora, lo que viene, siguiente. Ojo a esto, y probablemente, entiendo, el senador David Luna va a hacer referencia a esto, pero lo que viene es que si siguen improvisando y generando incertidumbre en este sector, se viene un apagón. No solamente mayores costos, senador Gómez Amín, usted que ha sido crítico de lo que está pasando en las tarifas de la costa, sino que podría generarse ese apagón. Y además, ministra, no tenemos sino reservas de gas para 7 años. Yo le tengo que decir con respeto, porque no quiero en ningún momento ofenderla, pero le quiero decir que usted utilizó cifras, por decirlo menos, engañosas en la Cámara y en Davos, cuando le hicieron la moción de censura y en el Foro Económico Mundial. Usted nos dijo que, siguiente, que teníamos reservas para más tiempo. Y ojo a esto, aquí lo que vemos es que por limitar esos, y usted utilizó ese argumento para decir que no había que explorar más. Si no exploramos más, miren lo que pasa según Fedesarrollo. Este es el costo.
8 puntos menos en el crecimiento del PIB, 1.7 puntos adicionales en el déficit fiscal, 70% de mayor devaluación, 5.6 puntos adicionales en la deuda y menos 42 billones de regalías para los departamentos. Ahora, siguiente. Yo entonces aquí, pues estas preguntas ya se las hice, o sea que sigamos, pero básicamente le estaba yo preguntando si al final el interés es marchitar la industria privada de este sector o en general la industria, y si todavía tiene usted intención de importar gas de Venezuela, que nos diga hoy si sí o no se va a importar gas de Venezuela, porque es evidente que no es conveniente. Colombia es de los poquitos países en el mundo que es autosostenible en la producción del gas, consume el gas que produce. ¿Por qué poner eso en riesgo cuando vemos la coyuntura geopolítica? Siguiente. Y aquí entonces le decía que usted utilizó cifras, por lo menos, diría yo, inexactas, engañosas. Siguiente. Y usted nos dijo que había reservas. Usted nos dijo que había reservas para el 2042, 2037, en algunos casos 2042, dijo el presidente Petro, y lo que queda claro es que tenemos reservas hasta el 2028, con el mismo documento que usted presentó. Siguiente. Diría yo, es más, simplemente a modo de discusión a ustedes y a los colombianos, senador Chacón, ¿qué pasaría si usted tiene una empresa donde el director de la empresa, senador Chacón, le miente sobre el balance o las cifras? Yo no creo que dure más de un día, senador Chacón. Ahora usted me responde si lo echa o lo deja. Pero lo que es evidente es que quien además la controvirtió fue la experta viceministra que tenía usted, no la oposición, interesada, ideológica, no. Aquí lo que había era una discusión técnica y así debería ser esta discusión. Siguiente. Aquí un tema completamente, diría yo, aislado para algunos de este sector, pero fundamental, como dije al comienzo. El aumento de la inseguridad en Colombia está poniendo en riesgo este sector. Y yo me pregunto, ¿es incompetencia o hay complacencia del gobierno? Siguiente. Ojo a esto, ministra, y aquí yo le quisiera hacer preguntas concretas. ¿Conoce usted lo que está pasando en Buriticá, en la mina de Sillín, supongo? Y ahora que usted nos cuente. Colegas, para los que no saben, esta es la mina de oro más grande de Colombia en Buriticá. Los amigos aquí, Andrés, Esteban, deben conocerla bien. Esta mina viene reportando problemas especialmente desde agosto del año pasado. Una serie de invasiones. Y básicamente, para hacer corta esta historia, hoy tiene media mina invadida, ojo, mina subterránea por el Clan del Golfo. Mineros ilegales patrocinados por el Clan del Golfo. Hace meses. Y para no demorarme, voy a decirle que a usted le han comunicado de todo, según lo que tengo entendido en estas cartas que he tenido acceso. Siguiente. Y vamos a la siguiente. Donde le mandan a usted una carta donde el senador Carlos Abraham le dicen al gobierno que el 70% de los explosivos que utilizan en esas minas los ilegales, patrocinados por el Clan del Golfo, vienen de Indumil. Yo me pregunto, y estamos hablando de 100 toneladas, ¿no? Meta usted 100 toneladas en un carro de explosivos a ver si eso no lo ve nadie. Devolvámonos un minuto. Le dice este concesionario de la mina, le dice a la ministra, obviamente al ministro Prada y al ministro, y aquí que estaba el viceministro, sería muy bueno también que conozca esto, le dice, bueno, ¿para cuándo el control de explosivos? ¿Para cuándo el control de las bucaminas no autorizadas? ¿Para cuándo el control de semovientes? ¿Para cuándo las colecciones eléctricas fraudulentas, etcétera, etcétera? ¿Por qué menciono esto? Porque parece ser muy fuerte este gobierno en contra de los formales, pero muy laxo en contra de los ilegales e informales. Y aquí hay un problema de fondo, y es que este fenómeno se está elevando en todo el país. Ya lo vimos. Siguiente. Yo aquí, antes de pasar de este tema de Buriticá, porque ojo, desde ya pongo en conocimiento del país lo que eventualmente podría pasar allá, es que además, senador Mauricio Giraldo, en su región, aquí muy cerca de donde usted vive aquí, o relativamente cerca, en Buriticá, los periodistas de un medio de comunicación reconocido entraron a la mina y lo recibieron a plomo.
Yo me pregunto el gobierno qué está haciendo en contra de estas economías ilegales. Porque además, como vamos a ver, los que de verdad atentan contra el medio ambiente son ellos. Ahora, aquí tengo un audio de 1 minuto de un líder social. Un líder social que está denunciándolo, que tiene hoy medidas de protección, que ha visto cómo matan a sus amigos en la región. Y esto es lo que dice. Además, tengo que decir, ministra, que el video dura 15 minutos. Yo lo que hice fue mandar a la Fiscalía ese video para que quede constancia formal, pero aquí traje 1 minuto donde no hace ninguna mención propia para evitar pues ese debate aquí. Siguiente. Vamos a ver el minuto, 1 minuto de este líder. Los invito a que oigan a este líder social, a quienes dicen defender los líderes sociales. Hemos visto un abandono por parte del Estado en controlar y llevar soluciones a nuestro territorio en el tema minero, de que se trabaje de manera legal, de manera formal, amigable no solamente con el medio ambiente, sino también con las comunidades muy pequeñas, y vemos cómo quedamos solos en medio de esto, porque detrás de la minería hay grupos armados, y que tengan en cuenta que hay contratos de formalización, que hay 5 de ellos son mujeres, cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado, que en este momento están siendo victimizadas por esta minería ilegal, que en este momento vemos que se apoderaron del 50% de los túneles de la multinacional, y precisamente no los tomaron por vías del diálogo, sino fue bajo intimidación, desplazando a los formalizados, a los pequeños mineros que han hecho este camino de la legalidad, cómo los sacan con amenazas, cómo les disparan con fusiles, con pistolas, con pipetas bombas, y cómo dejan sus labores para ver que otra persona con manos en armas trabaje, y los que le apostamos a la legalidad y le apostamos a una paz, vemos cómo somos desplazados de nuestro propio territorio. Los que le apostamos a la paz, dice el líder social, somos los desplazados del territorio, dice. 50% de la mina cooptada por un grupo ilegal y, como ven ustedes, amenazados. Nuevamente insisto, este video dura 15 minutos y lo mandamos a la Fiscalía para que allá pues hagan la investigación correspondiente. Siguiente. Ojo a esto, colegas. Senadora Lorena Ríos, llegamos a los máximos históricos de los bloqueos en este sector. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el gobierno? Y aunque, ministra, su responsabilidad no es la seguridad en Colombia, sí es velar por los intereses de estos sectores. Siguiente. Y que puedan tener las garantías necesarias. Ojo a esto. Aquí teníamos ahora unos amigos de Arauca que estaban visitando y estaba el senador Carreño. ¿Saben ustedes, colega senador? Nami, ¿usted sabe que Tame y Saravena tienen 2 pozos de Parex que llevan 45 días cerrados por amenazas del ELN? ¿Sabe usted que producen 11.000 barriles diarios que no están produciendo un solo litro de petróleo porque el gobierno no ha hecho nada? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿En dónde está el gobierno y en dónde está su trabajo, ministra, para evitar que esto suceda? Porque además a usted le han informado desde el primer día de estas amenazas o bloqueos. Siguiente. San Vicente del Caguán, Los Pozos. Yo podría hacer aquí el recuento, pero me interesa hacer solo 2 comentarios. El primero, desde el primer día de bloqueos, la ministra sabía, el gobierno sabía que esto podía pasar, la ola de violencia que se desató. Tanto así, senadores, que Emerald Energy sacó a todos los funcionarios JP, a todos, dejó solo 8 porque sabía que se iba a desatar una invasión al campo. ¿Y saben ustedes que hoy no han podido volver? ¿Saben ustedes que esta compañía no ha podido volver a poder evaluar si se queda o se va? ¿Pero en qué país estamos, senador Mauricio Gómez? ¿Y cuál es la responsabilidad que le cabe entonces a la ministra de proteger y garantizar las condiciones para la prestación de este servicio? Y, ministra, yo le quiero preguntar que nos diga públicamente en qué consistió el acuerdo que usted avaló, en donde llamaron el secuestro y el asesinato de policías cerco humanitario y en donde se comprometió el gobierno a encontrar una vía jurídica para sacar a Emerald Energy de la zona. Es la primera vez que yo veo una ministra diciendo que va a hacer lo necesario para encontrar una vía jurídica con la comunidad
para sacar una empresa petrolera de una zona. Cuéntenos usted, no solamente por qué avala eso, sino además, díganos cómo lo plantean hacer. Siguiente. Los bloqueos en Colombia le ha costado $1 billón a los colombianos. Esto no es un tema menor. 10.000 empleos afectados. Y esto sin contar Gracias, ministra. Sé que usted está atenta, pero la vienen a saludar. Ministra, Rubiales y Quifa, 2 campos con bloqueos hace un mes y no estoy mal. El mismo modus operandi. Llegan a reclamar y después empieza a intensificarse y va a terminar en lo mismo que los pozos en San Vicente del Caguán. Ojo, desde ya lo anunciamos. Ojo. Y además, olvidé decir, no sé si lo sabían, colegas, senadora Paloma Valencia, en los pozos en San Vicente, antes de invadir San Vicente, unos grupos, unas organizaciones estaban pidiendo $1 millón para no ejercer violencia. Es decir, permitimos que sean estas organizaciones criminales las que extorsionen a los empresarios formales. A los amigos antioqueños, que aquí hay varios, este es el crecimiento de la minería ilegal en Antioquia. Yo sé que yo invitaría especialmente a los amigos allá. Miguel, ¿cuánto tiempo más necesita? Pasaron los 30 minutos. 10 minutos, ¿te parece bien? 10 minutos más, con mucho gusto, para el senador Miguel Uribe. No, pero me están preguntando para alargarlo a 40 y aprovecho. Para lo que consideren. Si no le cuenten esta intervención al senador, para contarle, me han preguntado, senador Miguel, ya le devuelvo la palabra. Bueno. Estamos desarrollando la resolución número 242 de marzo 21 del 23, mediante la cual se convoca esta sesión plenaria para la moción de censura bajo las normas de la ley quinta. Me preguntan también, hoy no se va a votar nada, ni proyectos, ni tampoco se vota la censura, ni se vota nada frente al informe. Estamos escuchando los argumentos y será el miércoles 29 el día que se vote, que algunos senadores me han preguntado, hoy no se votará nada. Con esa claridad, continúe, senador Miguel. Gracias, presidente. Nuevamente, amigos antioqueños, y como digo yo, senador Nicolás, yo también tengo mi dolor de Antioquia. Mi padre, mi abuelo, mi familia paterna siempre ha sido antioqueña, y como digo yo, pues un antioqueño es tan berraco que nace en cualquier parte. Entonces, a mí también me duele Antioquia, senador Nicolás. Y lo que es evidente es que lo que ha pasado con el paro minero ahora es una grosería. Es más, así le duele a Petro y a sus aliados: libertad y orden. Libertad y orden es lo que le estamos pidiendo, y es lo que pide el gobernador Aníbal Gaviria, es lo que piden los gobernadores de Colombia, porque evidentemente esto se salió de las manos. Y el Bajo Cauca, más del 200% en los polígonos que ustedes ven ha subido la minería ilegal. Ministra, ¿qué estamos haciendo para esto? ¿Qué es lo que va a pasar en el Bajo Cauca aquí, en donde está disparada la minería ilegal? Esta es una presentación, además vale la pena decir, de la Gobernación de Antioquia, que tuvimos de una presentación pública. ¿Y eso por qué lo menciono? Porque uno ve un señalamiento juicioso, sistemático al formal, pero al ilegal y al minero informal no lo plantean. Es más, no lo persiguen. Es más, ¿saben ustedes que la minería que hoy contamina, la minería que hoy contamina, ¿cuál es? Realmente los ríos de Colombia. La ilegal, que usa mercurio y cianuro, como usted sabe. La Procuraduría además nos dice, con un informe reciente, que está creciendo ojo a esto, está creciendo la minería ilegal en el país por falta de control de autoridades y la suspensión de operativos contra grupos ilícitos. Senador David Luna, usted que pronto tendrá un debate de seguridad, nosotros también lo tendremos en alguna otra oportunidad del Centro Democrático. Ojo, el fiscal ya lo dijo, este gobierno suspendió operaciones militares y policiales, entre otras con el Clan del Golfo y muchos otros. Hace unos días le tocó cambiar de posición al presidente. ¿Cuál es el resultado? Muerte de líderes sociales, muerte, masacres, aumento de masacres, pero además crecimiento de la minería ilegal. Eso es, ministra, lo que estamos viendo en su sector. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la gestión que usted está adelantando para prevenirlo? Siguiente. Y aquí entonces, lo que uno ve es
¿Saben ustedes, por ejemplo, senador Edgar, que usted es un conocedor de este tema, el 85% del oro que sale de Colombia es ilegal? ¿Y por qué no hablamos de eso, ministra? Perdón, pero yo le quisiera pedir a los asesores que me permitan, porque es que ya yo acepto un rato, pero permíteme, yo termino y después ustedes conversan. Y si es para ayudarle a construir la respuesta está bien, pero denme tiempo que yo termine para que ella me atienda, que además le agradezco la atención que está teniendo en el debate, ministra. Ministra, 85% del oro que sale de Colombia es ilegal, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Criticamos, allá vamos y no le paramos. Es más, tengo que decir que entiendo que usted y la senadora, bueno, vamos a omitir nombres para evitar aquí mociones de réplicas y cosas de eso. Usted y una senadora llegaron a Xi Jinping, usaron el helipuerto de la compañía. Y les voy a decir una cosa, ¿ustedes pueden creer que llegan, aterrizan en el helipuerto y no hablan con la compañía? ¿Usan el helipuerto y salen corriendo a verse con la comunidad? Pero ministra, por favor, ¿usted a quién está defendiendo? Claro, la comunidad defiéndala, pero ¿cómo a los empresarios que son los que se someten a muchas veces a esas extorsiones? No. Y hoy, alguien diría, si este debate hubiera sido ese día, me dicen, no, la comunidad, bueno, hoy quedó comprobado que es el clan del Golfo el que financió los bloqueos y la invasión en Xi Jinping. Y resulta que va la ministra y usa el helipuerto, senador Mauricio Gómez, con una senadora y salen corriendo a verse, es con otra gente y no es más, con los ocupantes y no con la empresa. Pero eso no para ahí. En Buritica hubo una manifestación como de 1000 personas hace unos días reclamando legalidad. Y esas manifestaciones no le parece que no le gustan mucho a este gobierno. Siguiente. Ahora, aquí veo varios funcionarios, veo allá el funcionario de la Agencia Nacional Minera. Y quiero terminar con esto, colegas, con este capítulo. Detrás de esta guerra en contra del sector minero energético hay si se quiere, una organización, un complot que se está orquestando no solo en cabeza de la ministra, sino de muchos más. Lo que hoy la ministra plantea en público es solo la punta del iceberg. Siguiente. Aquí vemos una serie de funcionarios que son los que están detrás de acabar la minería legal y el sector de hidrocarburos, que además tienen vieja data. Muchos de ellos, como va a explicar, han trabajado juntos en otras oportunidades. Y en todas las oportunidades, senador David Luna, han criticado y atacado las entidades que hoy presiden. Pero para no ir mucho más lejos, si lo ponemos en conocimiento de la Procuraduría, varios de ellos están tomando decisiones sobre procesos que criticaron como activistas. Senador de la calle, eso no es un conflicto de interés, eso. Por supuesto que es. Y vamos a poner en conocimiento porque eso es lo que está sucediendo con estos funcionarios. Siguiente. Ministra, yo no la quiero descalificar más, yo lo que creo es que, se lo dije una vez, usted es una mujer que como filósofa, como magíster en estudios culturales y como doctora en geografía política es una doctora, sabe de eso. Perdón, un minuto, ya va a terminar y usted habla con ella, si me lo permite. Usted en eso sabe, y yo no es decir, creo que, es más, probablemente, realmente es una experta en eso, pero usted evidentemente no tenía experiencia en este sector, eso no lo podemos desconocer, y como ya he demostrado le ha hecho daño, no creo que usted al sector, le ha hecho daño la posición de este gobierno en las políticas que ha planteado a Colombia, como ya lo mencioné, pero a mí sí me causa curiosidad, por ejemplo, estuvimos tratando de buscar su vida como activista, porque nos parece importante conocer qué ha pasado, y me encontré, por ejemplo, un escrito en el que usted relata básicamente y vincula una empresa minera con los paramilitares. Y así ni más. Y yo no voy a entrar a hacer ese debate aquí. No sé qué le causará gracia, pero me alegra que esté contenta. Me alegra que esté contenta, ministra. Pero lo que sí le quiero decir es, lo que queda claro es que a usted le preocupa la asociación entre minería e ilegalidad, ¿correcto? Y minería y violencia. ¿Por qué no le preocupa todo lo que aquí le he planteado? La relación entre la minería ilegal y el clan del Golfo, los bloqueos con las disidencias de las FARC, los bloqueos con el ELN, eso no les preocupa, pero eran activos y activistas en su vida anterior al ministerio. Siguiente.
Aquí nos acompaña el señor Luis Álvaro Pardo Becerra, quien no conocía, y también tengo que decirle que no tengo nada en contra suyo, pero viendo un poco su historial, lo que vemos es que usted ha sido un activista en contra de la minería. Entonces resulta que quien hoy debe velar por las garantías de la minería formal es un antiminero, como lo llama la revista Semana, no yo. Yo no le voy a poner calificativos. Pero me pregunto yo entonces, ministra, ¿qué es lo que están orquestando desde su sector? Siguiente. Ojo a lo que decía el señor Pardo. Por ejemplo, en el 2020, senadores, decía no a la licencia ambiental para la megaminería de Anglo Gold Ashanti en Antioquia. Pregunto yo, hoy, ¿cuál es su papel cuando usted, su relación principal debe ser con una de estas mineras? ¿Se declaran impedidos? ¿A qué llegan a esos cargos si no es a cumplir el propósito de vida de activista, que es destruir la minería formal? Grave, grave que aquí lo que estén orquestando entonces desde diferentes sectores es este complot. Ahora está el señor Héctor Julio Fierro. Yo aquí recibí, que además no soy el único, recibí un anónimo de varias denuncias de este señor. Este señor es un activista también ambiental, que básicamente lo que ha planteado también es evitar que se haga minería formal. Es más, miren esta cita siguiente. Ojo a lo que dice el hoy director del Servicio Geológico Colombiano. Dice, la minería responsable es un embeleco que se han inventado las empresas y los gobiernos que la secundan. De eso no dan. No es posible hacer minería responsable. Colegas, este señor es responsable de la minería en Colombia en algún sentido y piensa que no se puede hacer minería responsable. Ministra, ¿quiénes están ustedes nombrando en estos cargos? Pero además, este gobierno que decía hacer el cambio no parece tanto. Llegaron a nombrar amigos y dice el anónimo, no encuentro aquí rápido la hoja, pero dice el anónimo allá, que este señor Héctor Julio Fierro llegó a contratar todos los amigos de la fundación que él tiene. No sé si usted sabía eso, ministra. ¿Sabía usted que este señor tiene una fundación que se llama Terrae, Corporación Ambiental? Y pues sin ni más ni menos a contratar a los amigos, y todos son activistas en contra de la minería. Bueno, estamos bien. Senador, concluimos y no hay un espacio más, 5 minutos. Entonces, esto es el señor del Servicio Geológico Colombiano. Siguiente. Ojo, así. Aquí en la ANLA, el señor Rodrigo Negrete, no sé si está, tampoco tengo nada en contra, pero ojo, tiene 6 procesos, por lo menos, en contra del ANLA. 6 procesos. Ya están cerrados y no estaría inhabilitado. Pero lo que me causa curiosidad es que está tomando decisiones sobre los mismos actos que atacó. Evidentemente, como activista tiene un conflicto de interés. Por ejemplo, la alcaldía de Medellín tenía una delegación que el señor Rodrigo Negrete retira. Y esa delegación lo hace de ciertos proyectos, entre esos de Anglo Gold Ashanti, la empresa que le parece que no podría funcionar al señor de la Agencia Nacional Minera, la agencia que considera la ministra, es la Gobernación de Antioquia la que le retiraron la delegación. Es la misma empresa que a la ministra le parece que tiene vínculos con grupos armados, y es la misma empresa que este señor demanda el título que demanda. Por favor, ¿en qué está? ¿A qué estamos jugando? Es que aquí, yo les quiero decir, senadores, es evidente el daño que este gobierno le está haciendo al país. ¿Ustedes le van a jugar a eso o vamos a evitar que siga pasando? Es que aquí ya no se trata de un interés político, se interesa de un compromiso con los ciudadanos. Siguiente. Con todo respeto, ministra, que además yo tengo que decirle que personalmente, sin conocerla, me cae bien. Me parece valiente usted. Me parece que ha sido resiliente. Me parece que se le ha ido la mano a mucha gente en contra suya. Pero tengo que decirle que también lo que veo es que la persona que toma más decisiones del sector minero, muchas veces que usted, es la señora ministra. Es decir, diría yo que la ministra podrá terminar haciendo un enroque, probablemente, pero
Lo que es evidente es que la ministra se volvió activista desde el ministerio. Entonces, anuncian demandar licencias otorgadas en contra de la multinacional de carbón en Santander. Anuncian una serie de medidas, por ejemplo, a los amigos antioqueños, senadora Paola, senador Andrés, senador Quintero. ¿Recuerdan ustedes la resolución de la ministra de Ambiente que iba a prohibir la minería en Antioquia, en el suroeste antioqueño? 90 títulos legales de minería van a quedar afectados. Le tocó echarse para atrás cuando vio semejante embarrada. Pero ojo, pregunto yo, senadores, senador Alex Flores, ¿los ilegales le hacen caso a las resoluciones o no, senador Roldán, y ponente del plan de desarrollo y jefe máximo de planeación usted? ¿Le hacen caso o no? ¡No! Entonces, pues lo que vemos es ese ánimo de acabar con esta minería formal. Siguiente. Aquí entonces lo que vemos es una intención de 3 antimineros o 3 personas que no les gusta la minería formal, que no les gusta el sector, creando, por ejemplo, aquí en el plan de desarrollo un artículo aprobado, doctor Roldán, que básicamente lo que dice es que la Autoridad Minera Nacional podrá delimitar y otorgar pequeños y medianos a medianos organizados. Yo me pregunto, ¿a quién le van a entregar? Si a los formales los persiguen, senadora Cabal, ¿a quién les van a entregar los títulos? Siguiente. Porque quiero terminar pronto. Senador Miguel, ya voy a terminar, ya me dieron el tiempo. después de la nueva prórroga de 5, está bien en su tiempo, le quedan 2 minutos, para 45 minutos. Más los 25 segundos que me quitó, pero lo hago con gusto rápido. Siguiente. Ahora, aquí pues ya estaba diciendo, ministra, como usted sabe, yo demandé al Consejo de Estado la modificación de manual de funciones, ya fue admitida esa demanda, usted cambió 31 cargos, ya empezó a nombrar gente con esas nuevas funciones. Todos los que hemos prestado aquí un servicio público sabemos que modificar un manual de funciones para nombrar a alguien particular es una falta disciplinaria. Eso no lo debió haber hecho, mal asesorada, porque estoy seguro que usted no lo hizo por voluntad propia. Pero evidentemente ese es un riesgo y ahí estamos en esa discusión. Me dicen que también lo hicieron en la Agencia Nacional Minera. Es mal, he venido hablando con los sindicatos que no están nada contentos, ¿no? Y ya lo sabrá el sector. Los sindicatos mineros que apoyaron a Petro hoy se están llevando una desilusión. No los están permitiendo hacer las negociaciones colectivas como debían, están haciendo cambios sin tenerlos en cuenta, etcétera, etcétera. Siguiente. Pero me voy a ir a esto concreto para terminar. Aquí hay cómo nombran a los amigos. Ojo a este último. Siguiente. Voy a llevar a este último. Su nueva viceministra, ministra. Acaban de sacar, sacaron al viceministro que tenía un PhD, lo sacaron que es que por verse por empresas formales, la información que tenemos, que por hablar con las empresas formales, que no, que por salir, que hablar con multinacionales, que estaba hablando con gente muy maluca, con los empresarios formales. Y entonces, van a terminar contratando a otra demandante de la ventanilla única de minería, que nada más ni nada menos fue UTL aquí de un senador. Entonces, de la UTL de esta señor, que, ojo, es graduada en Derecho muy bien y debe ser gran abogada, porque además demandó y se la aceptó el Consejo de Estado, es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Será la persona que reemplace a un viceministro con PhD en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Materiales, magíster en Ciencias Económicas, ingeniero de Minas y Metalurgia. Ese es el nivel de nombramientos que hacen en el gobierno del cambio. Con eso entonces, termino diciendo, ya, yo quiero simplemente decir... Espero que no sea la última frase de esta legislatura, pero la última frase de este debate sí, con gusto, doctor Miguel. Gracias, querido senador, y me alegra verlo así, esbelto y poderoso. Aquí estoy. Me alegra. Colegas, aún estamos a tiempo. El gobierno está teniendo éxito destruyendo el sector. Ojo a lo que estoy diciendo, está teniendo éxito destruyendo el sector, pero nosotros estamos a tiempo. Quiero agradecerle a los colegas que firmaron la moción e invitar al resto a que la votemos favorablemente, a retomar el rumbo, a hacer la transición energética como dije al comienzo y a defender la fuente principal de los recursos sociales en Colombia. Gracias, presidente. Gracias, senador. El senador